Hoy presentamos a Vicente Alcántara, psicólogo, y bueno, primero de todo te quiero dar las gracias por estar aquí, por acompañarnos. Gracias Y quiero dar las gracias también a Bodegas Somprim por permitirnos estar aquí hoy. Vamos a hacer un brindis. Muchísimas gracias. A ti. Bueno, Vicente, empecemos por lo esencial. ¿Qué te llevó a elegir la psicología como camino profesional y cómo ha evolucionado tu vocación con el tiempo? A ver, mi vocación viene de muy pequeño. De muy pequeño yo sabía que quería, que me gustaría ser psicólogo. Desde muy chiquitín me di cuenta que era una cuestión que me apetecía muchísimo hacer. Entonces, bueno, por circunstancias varias de la vida, pues empecé la carrera ya tardía, ya era adulto y luego pues empecé a trabajar. O sea, yo primero hice la carrera, luego hice forense, soy psicólogo forense también. Y a partir de ahí fue ya cuando empecé a trabajar y desde ahí me viene, pero me viene de muy pequeño. O sea, de pequeño ya sabías que querías ayudar a la gente. Yo no entendía muy bien de pequeño lo que era la psicología. Entendía y veía lo que escuchaba, lo que podía leer, porque era un niño que leía mucho y todo el rato investigaba y todo el rato buscaba situaciones que me pudieran hacer sentir bien para poder tener conocimiento. Entonces no tenía muy claro lo que era la psicología, pero lo que sí tenía claro era que me gustaría trabajar en algo en el que yo pudiera ayudar a las personas para que se pudieran sentir mejor. ¿Cómo definirías la psicología? La psicología para mí es una ciencia, ¿vale? Que desde ahí lo que hacemos es trabajar independientemente del enfoque que cada uno de nosotros utilicemos. Yo, por ejemplo, trabajo siempre desde el MDR, ¿vale? Que es un enfoque que nació en los 80, ¿vale? Y a partir de ahí empezamos a trabajar y trabajamos con trauma. Ese es mi enfoque. Luego cada compañero o compañera de la profesión puede tener otro tipo de enfoque cognitivo-conductual, estratégica breve, cualquier otro. Entonces, ¿puedes explicar brevemente para los que no sepan qué es el MDR? MDR es un enfoque que nace en los 80, lo descubre Francis Shapiro y entonces se da cuenta ella que a la hora de estar, cuando hay una situación que le genera situación de interferencia emocionalmente, ella hacía un movimiento ocular con los ojos mientras paseaba y se dio cuenta que desensibilizaba muchísimo el malestar que tenía, ¿no? Entonces ahí, a partir de ahí empezó a investigar y entonces fue cuando descubrió MDR. Las siglas quieren decir estimulación, desensibilización de los movimientos oculares. Interesante. Vale, sí, es muy interesante. Entonces trabajamos siempre desde ahí, buscando siempre las situaciones de trauma que haya podido vivir el paciente o la paciente, teniendo en cuenta que no todo es trauma, ¿vale? Porque ahora muchas veces se habla siempre de trauma, pero no todo es trauma, sino hay que identificar qué tipo de trauma hay, cómo es y trabajarlo desde terapia. Muy bien. En tu consulta llevan historias diversas. Bueno, has dicho trauma, angustia, búsqueda, crecimiento. ¿Qué es lo que más te ha enseñado escuchar tantas vidas distintas? ¿Qué enseñanzas has sacado? ¿A nivel personal te refieres? Sí. A ver, yo ahí, claro, a lo largo de mi carrera profesional he visto muchísimos pacientes, creo que habré visto, no sé, unos 2.500 pacientes, llevo muchos años trabajando y entonces he llegado a la conclusión de que amo mi trabajo, es decir, me fascina mi trabajo, me encanta mi trabajo tiene cosas muy bonitas, tiene otras cosas que no lo son tanto, pero que me ha enseñado a poder sentir el bienestar que puede sentir una persona cuando tú le ayudas a que se pueda sentir muchísimo mejor y a ver cómo esa persona avanza y mejora. Es decir, desde la primera sesión hasta que acabamos la terapia, la duración siempre depende un poco de la situación que estemos trabajando. Claro, desde ahí es ver cómo esa persona va avanzando, va creciendo, va mejorando y eso es muy satisfactorio. A nivel personal, la sensación de bienestar emocional, la sensación de cuando acabo el despacho o cuando cierro el despacho por la noche, la sensación de hacer un poco de recopilación de qué ha ocurrido todo el día, cómo han ido las sesiones, cómo me encuentro yo,
¿sabes? Es un poco un trabajo interno antes de salir del despacho, ¿vale? ¿Cómo desconectas? Es algo que me pregunto. ¿Cómo consigues desconectar de haber oído historias tan duras, trauma? ¿Cómo consigues desconectar de todo eso? Porque creo que es un trabajo que debe ser difícil no llevárselo a casa. A ver, es una pregunta que me hacéis muchísimas veces. Compañeros, amigas, pacientes incluso también me preguntan, pero ¿cómo desconectas? No es una cuestión, para mí no es una cuestión de desconectar, es una cuestión de valorar cómo ha ido el día, de sentir qué es lo que has trabajado, cómo has trabajado, cómo han ido las sesiones, cómo han ido los pacientes, hacer una valoración de todo eso y luego ver si realmente no hay nada que sea grave, es decir, que no haya una urgencia. Pues es como, a mí me gusta cuando acabo el despacho, cuando acabo las sesiones a última hora, yo ya estoy solo, la secretaria se ha ido, el equipo se ha ido, y entonces yo en ese momento me quedo solo en el despacho, ¿sabes? Entonces me gusta, perdón, me gusta hacerme un té, me gusta estar un rato allí haciendo un poco de valoración, ¿sabes? Para ver cómo ha ido el día, para que cuando yo salga poder estar. Normalmente durante todo el día vas viendo cómo te vas encontrando, evidentemente, ¿vale? Siempre hay alguna vez que alguna sesión o algo es algo más intensa emocionalmente y claro que te toca, evidentemente, pero bueno, es algo que aprendes a recolocar, a recolocarlo, analizarlo, ver y alinearte emocionalmente. Y hay veces que, claro, inevitablemente hay situaciones que están ahí, que si piensas en ellas. Bueno, supongo que también desarrollas herramientas. Sí, al final tenemos recursos para poder alinear todo eso, para no estar todo el rato con esa situación. Hoy la salud mental ya empieza a tener un poquito más de reconocimiento social, menos mal. Menos mal. Pero aún arrastra tabúes. ¿Dónde ves el mayor avance y cuál es el bloqueo cultural que crees que todavía tenemos que derribar? A ver, ahora es verdad que se ha hecho una buena campaña de salud mental, con lo cual se ha generado la eliminación de ese estigma que había anteriormente, que todo el mundo pensaba que ir al psicólogo era como no estar bien a nivel de salud mental, ¿vale? Asociaban eso a algo muy negativo. Ahora eso ya no se ve así, todavía tenemos una secuela que hay ahí todavía que sí sienten o te pueden decir, pero ¿para qué voy a ir al psicólogo si yo me encuentro bien? Y a lo mejor no solo he sido el psicólogo porque me encuentro mal, es realmente ir al psicólogo porque necesito ordenar lo que es mi línea de vida, lo que es todo lo que he vivido en un momento determinado, porque siempre va a haber cosas que se pueden recolocar en un momento determinado, ¿sabes? Entonces, claro, ahora y sobre todo después de la pandemia, ahí sí que es verdad que después de la pandemia, piensa que en la pandemia tuvimos una situación muy conflictiva, muy traumática a nivel emocional para todo el mundo, para todos nosotros, porque no estábamos preparados para tener un confinamiento, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurrió? Muchas veces la gente lo hizo como que, vale, todo ya está bien. No todo ya está bien. Después nos hemos encontrado en las consultas toda la situación. Sí, hubo como un antes y un después. Sí, sí. Luego hubo toda no una avalancha, pero sí hubo un aumento de consultas a nivel terapéutico por personas que habían vivido el confinamiento solos, en espacios reducidos, viviendas pequeñas, que no podían ver. Todo eso generó situación de trauma. Piensa que ahí había una situación de trauma porque había peligro, nuestra vida corría peligro, teníamos miedo, ¿vale? Veíamos las noticias por la tele, veíamos todo lo que sucedió. Claro, eso era una estimulación total, todo el rato, permanentemente con esa situación de miedo. Luego después sí que se trabajó mucho, todavía se están trabajando secuelas de la pandemia. Madre mía. Trabajar con emociones ajenas exige formación, técnica y mucha humanidad. Muchísima empatía. ¿Cómo cuidas tu propia salud emocional para sostener a otros sin perderte tú en el proceso? Claro, yo estoy en terapia, evidentemente. Yo llevo muchísimos años en terapia. Para mí, por ejemplo, para mí y para mi equipo, ¿vale? Yo tengo 2 centros y tengo un equipo maravilloso que trabaja conmigo, somos 14 personas trabajando y para mí hay 2 requisitos indispensables, ¿vale?
Prácticamente 3, pero 2 muy básicos. El primero de todos es que todos los compañeros y compañeras que forman parte de mi equipo tenemos que estar en terapia. Eso es básico. O sea, para mí es un criterio mío personal, ¿vale? Yo creo que los psicólogos todos tenemos que estar en terapia. Es decir, nuestro trabajo es muy intenso emocionalmente. Estamos sosteniendo todo el rato, permanentemente, a todos los pacientes. Y el paciente se merece, ya que confía en ti y viene a verte, necesita. El paciente que ves a primera hora tiene que tener la misma atención que el que ves a última hora, porque él viene a verte a ti y entonces necesita que sea atendido de la misma forma. Entonces, uno de los requisitos principales es estar en terapia. El segundo, en mi centro, ¿vale?, es estar formado en MDR, ¿vale?, siempre. Y el tercero también es estar formado en psicología afirmativa, para trabajar con el colectivo LGBTI, que ahora están entrando muchísimos casos también. Pero esos 3 requisitos, sobre todo los 2 primeros, para mí son indispensables, porque eso te hace que te puedas tú también regular emocionalmente. Muy interesante. Se dice que gran parte del sufrimiento actual viene de la desconexión que tenemos de uno mismo, de los vínculos, del propósito vital. ¿Coincides con esta idea? A ver, te lo matizo un poquito, ¿vale? Coincido con esa idea, pero le doy un giro, ¿vale? Es decir, las personas cuando se desconectan, ¿vale?, de los vínculos, de las relaciones, del entorno, es precisamente porque lo que están viviendo es una reacción emocional, ¿vale?, que les hace daño. Entonces, para no sentir ese dolor emocional, la persona lo que hace es que se desconecta, ¿vale? No es, como tú me comentas, que es la desconexión viene por todo esto. Sí, viene por esto, pero porque genera dolor. Entonces, el paciente lo que hace es tiene un estímulo emocional que no tolera por su historia de vida, por las situaciones que ha vivido, y en un momento determinado le es más fácil desconectarse y hacer como que todo está bien. Pero la desconexión se produce después. Primero viene la sensación de malestar y después la persona se desconecta. ¿Y es bueno destapar esa desconexión? ¿O es mejor vivir en la inopia, digamos? No, a ver, hay pacientes que en un momento determinado esa desconexión es funcional para ellos, con lo cual no les hace conectar con ese malestar de sufrimiento y de que les hace daño, con lo cual en ese momento es funcional. Destaparlo no es destapar nada, es acompañar en terapia, ¿vale?, facilitar al paciente de esa serie de recursos que puede tener el paciente para poder trabajar su línea de vida y que sepamos que en esas situaciones podemos entrar. ¿Cuándo entramos en esas situaciones? Cuando el sistema está preparado, ¿vale? Cuando la persona está preparada para poder acceder ahí. Si no está preparada para acceder ahí, no podemos entrar ahí como terapeutas, porque el paciente lo que hace es que sufre, traumatiza y lo más probable es que abandone, ¿vale? Entonces es ir acompañando al paciente y poder ir entrando conforme el paciente nos vaya, entre comillas, dando permiso para poder acceder ahí. No nos da permiso verbalmente, sino que nosotros, trabajando con el paciente, nos damos cuenta cuándo podemos o cuándo no. Y si no, se le dice al paciente, ¿te parece bien? ¿Está bien para ti que podamos entrar aquí a trabajar esto que me habías comentado hace unos días? Es un trabajo en equipo total. Totalmente. Mira, para mí, el éxito de la terapia, el éxito terapéutico, el 75% del éxito terapéutico es un vínculo terapéutico. Si el paciente no vincula con el terapeuta y al revés, la terapia no va a funcionar, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no existe ese vínculo, no se genera nada bueno. Tú piensas que una persona, cuando viene a vernos, en realidad, claro, han visto en la página web, nos conocen por redes o nos conocen por la página web, como te he dicho anteriormente, pero la persona se pone delante de una persona que desconoce por completo y tiene que contar cosas muy privadas de su vida. Entonces, claro, ahí se tiene que generar un vínculo maravilloso. Si no hay vínculo, para mí el éxito mayoritario de la terapia es un vínculo enorme. Empatía, acompañamiento, cercanía, pero siempre sin cruzar unos límites. Claro, tiene que haber siempre Tiene que haber siempre unos límites que no se tienen que cruzar, ¿vale? Pero sí que tiene que haber empatía. Si no hay empatía y vínculo, la terapia va a cojear. ¿Y hasta qué punto puedes tú contarle cosas al paciente de tu propia vida para establecer ese vínculo? Porque muchas veces como pacientes nos gusta también oír de la persona que estamos delante pues ciertas cosas.
¿Hasta dónde podemos llegar a contar? A ver, yo personalmente es un tema que gestiono con muchísimo cuidado, ¿vale? Es que realmente ahí no tenemos que cruzar, es decir, el terapeuta no tiene que ser tu amigo, ¿vale? Tu terapeuta es tu terapeuta y vas a trabajar con él todo lo que tú tienes que trabajar con él en relación a tus experiencias vividas. Entonces, claro, hay veces evidentemente que te puede preguntar algo puntual, ¿vale? Y no pasa nada, lo contestas y no pasa nada, pero no se tiene que establecer una relación de amistad, lo que se tiene que establecer es una relación de vínculo terapéutico, ¿vale? Es decir, es verdad que muchas veces los pacientes nos preguntan, oye, ¿y tú y tal? Y no sé qué, pero bueno, para mí es algo que hay que tener como acotado. No se trata de esconder nada, ¿vale? Se trata de ser natural. Y ante todo, si eres natural no hay ningún problema, los pacientes lo entienden, ¿sabes? Pero lo que hay que establecer un vínculo, pero no una relación de amistad. Porque si fuera una relación de amistad, tú quedas con una amiga, un amigo de abajo, te tomas un vino o te tomas un café y ya está, y habláis. Pero eso no es la terapia. No tiene nada que ver, ¿vale? Muchos pacientes llegan pensando, el problema soy yo. ¿Cómo les ayudas a transformar esa visión hacia algo más compasivo y funcional? Porque... Ya, te entiendo. Hay muchas veces, claro, los pacientes y las pacientes vienen muchas veces teniendo una creencia negativa, una creencia nuclear que le llamamos, ¿vale? Que puede ser, por ejemplo, el no soy válido o el no soy válida. Entonces nos damos cuenta que durante todo el proceso siempre constantemente sale ese tipo de creencia, el no soy válido. Entonces lo que hacemos trabajando a nivel terapéutico siempre es buscar dónde apareció esa creencia, dónde aprendiste a que no eras válido, quién te dijo que no eras válido, quién te hacía sentir que no eras válido, y a partir de ahí trabajar desde ahí. Pero viendo que no es una cuestión del paciente, sino que dónde lo aprendiste, vamos a ver cuál es la raíz y desde la raíz vamos a seguir trabajando, no te preocupes. Pero vamos a ver dónde nació. El origen de... Claro, evidentemente. El origen de esa creencia. Mira, te pongo un ejemplo. Imagínate que de pequeño o de pequeña siempre te dicen, es que eres torpe, es que no vales, es que no sé qué. Claro, si eso se repite constantemente, el cerebro lo graba. Y entonces el cerebro lo que hace es crear una creencia de no soy válido. Entonces hay que ir atrás en el tiempo con el paciente, acompañándole evidentemente. El estigma que queda ahí. Efectivamente. Genera estigma y genera una creencia negativa de no soy válido. Claro. Y eso es lo que trabajamos. La psicología se cruza con neurociencia, filosofía, educación y espiritualidad también. ¿Dónde ves tú el futuro del bienestar psicológico? Yo para mí el bienestar psicológico siempre lo he pensado y lo he sentido además, que me parece lo importante siempre es que el paciente pueda reconocer sus emociones, ponerles nombre, ubicarlas en el cuerpo donde las sienten, ¿vale? Y poder gestionarlas y poder sentirlas. Es decir, no pasa nada porque en un momento determinado puedas estar sintiendo miedo o que en un momento determinado puedas sentir tristeza. No pasa nada, es decir, está bien para ti el poderte dar permiso de sentir esas emociones, aunque no sean negativas, porque ¿cuántas veces nos han dicho de pequeños, por ejemplo, los niños no lloran o no llores o no pasa nada, está bien, acompaña a esa persona. Sí, muchas veces nos coartan el expresar emociones negativas. Las positivas nos dicen que sí, pero las negativas es como siempre, no, ¿vale? Sobre todo a los chicos, a los varones, ¿vale? Entonces es como acompañar al paciente a que pueda nombrar la emoción, que es lo que está sintiendo, dónde lo está sintiendo y que lo pueda dejar transitar, que puede pasar, que está bien que pueda sentir eso. Que no se la quede, evidentemente, pero que sí transite. Cuéntanos un momento, sin datos identificativos, que te haya recordado por qué trabajas en esto. O sea, un momento que te ha marcado, un paciente que te haya marcado especialmente. ¿Y qué emoción te acompaña? A ver, ha habido... Bueno, lo que me llevó a trabajar esto, yo siempre lo he dicho, y es mi vocación. Mi trabajo para mí creo que es vocacional absolutamente. ¿Qué es lo que me ha marcado? He escuchado tantas historias intensas
que hay muchos recuerdos ahí, muchas experiencias vividas con los pacientes. Sí es verdad que tuve un caso de violencia de género que fue bastante intenso y a mí me hizo sentir, ahí fue, además ha sido una terapia muy larga, ¿vale? De muchos años. Entonces ahí sí que tuve momentos de, sobre todo cuando la persona narra sus vivencias, cómo las vivió, eso es muy intenso. Eso lo recuerdo como algo que marcó, ¿sabes? Que marcó en plan de cómo la vida es tan tremendamente dura a veces cuando las personas tienen que vivir de esa manera. Sí, es muy intenso. Cuesta asimilar, solo oyéndote me está a mí generando... Bueno, en terapia hay herramientas, pero también hay magia, hay insight, conexión, comprensión, conexión muy profunda. Sí. ¿Qué papel tiene la intuición y la presencia en tu trabajo diario? A ver, ahí... Porque creo que hay parte de intuición y parte de... Sí, es como tenemos muchos recursos. La experiencia para mí también es algo importante, es decir, el haber visto muchos pacientes te enseña a tener esa experiencia para poder reconocer ciertos estados, ciertas situaciones que el paciente puede estar viviendo o sintiendo. Y lo importante siempre es validar al paciente, acompañar al paciente, ver cómo está el paciente y si es verdad que se genera lo que te decía anteriormente, un vínculo con el paciente, que eso es lo que hace que el paciente vaya avanzando y vaya recuperándose. Poco a poco, los ritmos no son lo mismo, no hay como una... A veces vienen pacientes y me dicen, ¿pero cuánto tengo que venir? Y digo, es que no lo sé. Hasta que no empecemos a trabajar, yo no te puedo decir cuántas sesiones vamos a hacer, es que para mí es imposible. ¿Y en un caso crónico? Bueno, en un caso crónico lo vamos viendo al paciente o a la paciente, dependiendo de lo que estamos trabajando, ¿sabes? Hay terapias que son más largas que otras y si es crónico se va acompañando al paciente. En vez de verlo semanalmente, a lo mejor se ve cada 15 días o cada 20 días y se va haciendo un seguimiento. Pero también es verdad que llega un momento que hay que parar la terapia, es decir, hay que soltar al paciente también, eso hay que saber hacerlo también, es decir, y el paciente, también que aprender a que ya puede soltar. Muchas veces les pongo un ejemplo, digo, mira, inicialmente es como si yo te acompañara a tu lado, luego tú das un paso adelante, pero luego tú tienes que seguir. Yo sigo estando aquí, pero tú tienes que seguir, porque no puedes alargar la terapia permanentemente, eso no es saludable. El paciente, una vez que tiene toda una serie de recursos para poder estabilizarse, regularse emocionalmente, se ha trabajado su línea de vida y el paciente mejora, de todas maneras, eso es algo que sale solo. El paciente me dice, ya estoy mejor. ¿Te parece que yo digo, vale, cógete unas vacaciones terapéuticas? Cógete unas vacaciones terapéuticas y mira a ver cómo vamos. Y luego a lo mejor pues te llaman después, hacen una sesión más y así un poco se va soltando un poquito ese vínculo. Hay pacientes que llegan con miedo de sentir o de cambiar. Eso es muy típico. ¿Cómo ayudas a quien está paralizado o resistiéndose a este proceso de cambio? Sí, a ver, piensa que cuando un paciente viene con esa resistencia, ¿vale? Es un paciente que es muy evitativo, no se lleva muy bien con las emociones, no le gusta conectar con las emociones. Entonces ahí lo que hacemos es todo un trabajo terapéutico con el paciente para que el paciente empiece a nombrar las emociones, a colocarlas, a sentirlas, porque lo que siente miedo es de sentirlas, porque probablemente a lo mejor nunca las sintió. Entonces tú acompañas a ese paciente trabajando con él para que empiece a reconocer esas emociones y a partir de ahí el paciente ya entiende que sí puede cambiar. Eso, a ver, yo te lo resumo muy brevemente, pero eso es un proceso largo. Hay pacientes que evidentemente no quieren cambiar, entonces también hay que buscar ahí cuál es la causa por la cual no quieres cambiar. ¿Qué es lo que te da miedo para poder cambiar? ¿Qué es lo que hace que no quieras cambiar? Y cuando son procesos muy complicados o emociones que no quieres destapar, por ejemplo, casos de abuso o casos que estás tapando porque duelen mucho, en estos casos, claro, ¿cómo los trabajas? Claro, aquí estás sacando un tema que es
es importante, es un tema intenso, que es el tema de los abusos. Ahí tenemos como dos especies de, entre comillas, dos tipos, ¿vale? Hay pacientes, ¿vale?, que en un momento determinado de su línea de vida fueron abusados y entonces te lo dicen en la primera sesión, ¿vale? Eso es lo menor, eso ocurre pocas veces. O sea, puede venir un paciente y en una primera sesión te cuenta que con tal edad pues abusaron, ¿vale? No es lo más frecuente. Lo más frecuente es que el paciente viene, imagínate, a lo mejor la demanda que viene es porque tiene ataques de ansiedad o tiene ataques de pánico. Esa es la demanda que le trae y que le hace sentarse en el sofá. Y luego a la hora de ir trabajando, ir avanzando, cuando ya se genera ese vínculo que yo te he mencionado anteriormente, claro, cuando se genera ese vínculo es cuando el paciente viene un día y te dice: Vicente, ¿te puedo contar algo? Y yo, claro, claro que sí. Y me dice: es que con tal edad abusaron de mí. Y entonces ahí lo que hay siempre que hacer es validar al paciente. Oye, pues agradezco un montón que lo compartas conmigo. ¿Alguien más sabe esto? No, es la primera vez que lo digo. Vale, pues muchísimas gracias por compartirlo. ¿Te parece que lo podamos trabajar? Sí, y a partir de ahí trabajamos. Pero a lo mejor ha pasado 8, 10, un año de terapia. Hay personas que cuando hay un tema de este tipo... ¿Puede haber hasta bloqueos? Sí, claro, claro. ¿Sí? Sí, sí, claro, claro. Bloqueos de que la persona no quiere acceder a esos recuerdos. Entonces los tiene como apartados, ahí no entro. Es muy interesante. Sí, sí, total, ese tema es muy interesante. Muy... te tendré que hacer otra entrevista. Cuando quieras, estoy a tu disposición. Bueno, en tus intervenciones enseñáis a pensar, a regular, a observar. ¿Qué habilidad emocional consideras más urgente de desarrollar hoy en día como sociedad? La que más me gustaría es que las personas aprendan y sepan poder identificar las emociones, tanto buenas como malas. Las buenas las identificamos todos, las malas son más complicadas de sentir, pero ya te digo, es porque es un aprendizaje, ¿vale? Pero si acompañas el trabajo y haces un proceso terapéutico bueno, el paciente llega a reconocer las emociones. Yo creo que también es que las malas nos da miedo a saber no gestionarlas. Y perder el control. Por supuesto. Vale, estamos. Entonces ahí, por ejemplo, antes de empezar a trabajar directamente con las emociones, tenemos que empezar a trabajar... Tenemos que llamarte a ti. Tenemos que llamarte a ti para saber gestionarlas. Y lo primero ahí, por ejemplo, sería trabajar qué pasa con el control. ¿Qué pasa cuando pierdes el control? ¿Qué sucede? Porque eso es lo que te hace a lo mejor no querer sentir la emoción, porque piensas que vas a perder el control. ¿Dónde aprendiste a tener la necesidad que tenías que controlar? ¿Te das cuenta? Siempre nos vamos para atrás, para buscar la raíz de lo que sucedió. Muy interesante todo esto. Si pudieras desmontar una creencia dañina sobre la salud mental, ¿cuál sería y por qué? ¿Cuál es una creencia así, un tabú o un...? El ir al psicólogo, todavía hay restos de ¿Sí? eso, el ir. A mí, yo siempre, a mí me encantaría el poder transmitir que... Yo soy de las que dice que es que yo soy una defensora acérrima de que todo el mundo tiene que ir al psicólogo, ¿eh? Pues yo, igual que tú. Claro, yo cuando lo digo me dicen: claro, tú eres psicólogo. Yo digo: claro, soy psicólogo, pero es que llevo tantos años trabajando con la salud mental, entonces para mí es importante. Y aunque estés bien. Efectivamente, yo creo que O sea, es que hay culturas que las personas tienen un en psicólogo. América, por ejemplo, está más, Sí. más arraigado el En hecho Europa de... también, Sí. en Argentina, por ejemplo, Aquí también. en España es como vas al psicólogo, ¿qué te pasa? Sí, es que estás mal y es así. Pero es como, yo siempre lo digo, pon un psicólogo de cabecera. Igual que tienes tu médico de cabecera, igual que tienes tu ginecólogo, igual que tienes tu dentista, empieza una terapia. No se trata de que tengas un terapeuta permanentemente, ¿vale? Si lo necesitas, pues claro que sí. O sea, más pero sí poder como hacer el seguridad trabajo. social, ¿no? Claro, es que a nivel social, imagínate. Es que O sea, está fatal la hay seguridad personas social. que efectivamente a nivel de seguridad social, los psicólogos somos muy pocos los que están ahí trabajando y pudiendo dar atención primaria, Sí. ¿vale? Y hay gente que no se puede hacer una visita. Y ya una pregunta que tengo yo, ¿qué opinas del tema de la medicación? Depende. Yo no soy muy partidario de la medicación.
El tema de la medicación, evidentemente, siempre lo tenemos que trabajar. Yo trabajo paralelamente con 2 psiquiatras, que son colegas también. Entonces, yo no soy partidario de la medicación, pero, a ver, matizo, ¿vale? Es decir, yo cuando veo situaciones en el trabajo terapéutico que se puede trabajar sin fármaco, trabajamos sin fármaco, ¿vale? Ahora, en el momento que yo detecto que tenemos que tirar un poquito de esa ayuda farmacológica, no tengo ningún problema, se lo transmito al paciente, le pongo en contacto con mi psiquiatra de referencia porque trabajamos a nivel multidisciplinar, ¿vale? Yo le mando una nota, te mando el paciente, le doy el diagnóstico, le digo lo que hay y tú, o al médico de cabecera, muchas veces incluso al propio médico de cabecera. Si yo estoy viendo que hay una sintomatología elevada, por ejemplo de ansiedad o con ataques de pánico y el paciente eso lo está tolerando bastante mal, yo le digo, mira, no te preocupes, yo te hago un informe, te hago una nota y vete a tu médico de cabecera y dile a tu médico de cabecera que si en un momento determinado tiene que hablar conmigo, que me llame, no hay ningún problema, siempre bajo el criterio médico, ¿vale? O de su médico de cabecera, o en casos que sean un poquito más graves, pues ya directamente al psiquiatra. Y entonces, ¿qué hacemos? Porque el fármaco lo que hace es ayudarnos a poder seguir trabajando en terapia. Una vez que luego ya se ha trabajado y lo coso, pues se va retirando. Pero todo eso lo pauta o el médico de cabecera o el psiquiatra, ¿vale? Pero sí, está ahí para eso. Está ahí para eso. Y bueno, para cerrar, tras tantas vidas acompañadas, 2.500, 3.000, Sí. bueno, no sé cuántas, y seguro muchas que no han estado ni en tu consulta y que has ayudado, Sí. ¿qué te sigue emocionando cuando se cierra la puerta después de tu té, de cuando se vaya tu secretaria, que se vayan tus compañeros, cuando se cierra la puerta del despacho? ¿Qué te sigue emocionando? Mira, ahora que me lo dices, me emociona que me lo digas porque para mí es un momento muy bonito. Lo que más me emociona de mi trabajo es el poder ayudar, que la persona, es decir, cuando la persona viene por primera vez y la ves que realmente está mal, que dices, esta persona lo está pasando realmente mal, no está bien esta persona, y le acompañas en ese proceso, en ese camino a nivel terapéutico, y es como de wow, y que lo veas mejorar, eso me emociona muchísimo. Y luego los pacientes que son muy agradecidos, hay pacientes que luego te dicen, Vicente, gracias por todo el trabajo que hemos hecho juntos, eso es muy gratificante, eso es muy bonito, eso es lo que me alienta todavía a seguir trabajando, por supuesto, claro que sí. Bueno, pues por muchos años más de profesión. Gracias, muchas gracias a vosotros. Por muchas gracias más de muchos pacientes y por mi gracias por estar aquí hoy. Gracias a ti. Ojalá volvamos a vernos porque ha sido un placer inmenso. Me he quedado con muchísimas preguntas dentro. Cuando quieras. Y nada, un último brindis de agradecimiento. Salud. Y eres bienvenido cuando quieras.